vamos a invitar a Juan Carvajal, nuestro coordinador en Chile, con un tema Design Thinking en la educación, una metodología para la creatividad. Bueno, Juan Carvajal es también nuestro gran colaborador desde Chile, ya es muy conocido y yo creo que lo mejor es escucharlo. Adelante, querido Juan. Como Muchas gracias. Hoy es día de los Juanes. Sí, señor. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. Bien. Vamos a compartir entonces. A ver si es que me lo permite. Usted me avisa. Sí, a ver. Se alcanza a ver completamente la presente. A ver. Perdón. Ya. Sí. Bueno, yo me perdí de la presentación ahora, pero... A ver, perdón. Es que soy yo el que... Ya, ahora sí se ve perfecto, se ve bien, correcto. ¿En pantalla completa? Sí, en pantalla completa. Perfecto. Bueno, no está en pantalla completa, se ven las diapositivas. Ahora sí. ¿Sí? A ver, porque ahora sí se ve. Ya. Perfecto. Entonces, bien, partiendo de lo que mi amigo y hermano, también colaborador de la red académica Veranotic, Tiago Correa nos comentaba, agradecer la invitación en primer lugar y tomarme de algunas cosas que él dijo, especialmente una pregunta que dejó instalada ahí, que tenía que ver con tanta guerra, tanto dolor, y no ha sido suficiente al parecer para poder aprender, para poder tomar conciencia, ¿cierto? Y cambiar nuestras prácticas, nuestras formas de relacionarnos. No olvidar también que los currículum en todas partes del mundo están definidos por la clase política en general. Entonces, ahí tenemos una dificultad y que quizá tiene que ver un poco con lo que señalaba el doctor Juan Domingo respecto de esta estructura. O sea, es más profundo simplemente que el deseo de querer cambiar las cosas. Entonces, la invitación es a eso, a revisar nuestras estructuras, nuestras formas de relación. Y aquí tengo una pregunta que está referida a propósito de todo lo que hoy día nos hemos enterado y relacionada con la forma en la que estamos educando y para qué, con el trasfondo, el para qué, hacia dónde estamos transitando, hacia dónde estamos profundizando nuestra educación. No sé si lo alcanza a ver, doctor. Sí. Ya. La pregunta sí, claro. Perfecto. ¿Estamos educando para la paz o estamos educando para la competencia? Fíjense que en general la clase política y la política en general, entendida como el amplio concepto de la palabra, está relacionada con la democracia, que es algo que también el maestro Juan Domingo planteó y que también en cierta forma está contenido en lo que nuestro colega Tiago señalaba respecto de esta nueva ecología social. Y nuestra forma de relacionarnos con el ambiente y nuestra forma de relacionarnos, de construir sociedad. Entonces, me da la impresión, y es una aproximación personal, que esencialmente hemos estado educando para la competencia. Bueno, y aquí están las consecuencias de aquello. Debemos mirar hacia otro modelo, hacia otra forma, tanto o más profunda como la que señalaba nuestro amigo Tiago o como la que ha señalado durante tanto tiempo el doctor Juan Domingo Farnós respecto de la educación disruptiva. Y lo dejo eso un poco, tomo estos minutos para poder conectar con lo que se venía presentando anteriormente y con el contexto, con la realidad, con el ambiente, porque es imposible prescindir de aquello. Eso es una realidad que hoy día nos afecta permanentemente. ¿Cuál es el tema que yo traigo en particular? El design thinking, que es una forma de pensar, una forma de mirar el mundo, de interpretarlo desde el punto de vista de la educación, que esencialmente genera un ámbito que a mí me encanta, que es la creatividad. En cierta medida igual hoy día muy menospreciada por los sistemas escolares, por nuestra propia forma de educar, pero que sin embargo es muy relevante para los contextos laborales, por ejemplo. Y para eso traigo un ejemplo bien práctico, generado en el año 1925, se llama El aislador, por un físico norteamericano, don Hugo Gernsback, miembro de la Sociedad Psicológica Americana, y desarrolló este casco, miren, muy interesante, es un casco de madera que aislaba al usuario del 95% del ruido exterior. Además tenía una visión que era muy reducida, era frontal, y eso evitaba que las personas se pudieran distraer con facilidad. Y finalmente, obviamente, ayudaba a desarrollar las tareas, ¿cierto?, con mayor
énfasis, concentrarse en mayor medida con las labores de la oficina, y era perfectamente factible para poder seguir profundizando en ese tiempo y en ese modelo la esclavitud, por cierto. Eh, Ahora, este diseño tenía un problema. ¿Cuál era el problema que tenía esta innovación? Bueno, los problemas en general tienen que ver con situaciones que nos afectan, que nos hacen movilizarnos. Y las soluciones a esos problemas deben, en cierta medida, generar, ¿cierto?, y nacer desde la empatía. Y esta es la dificultad que tenía principalmente, porque imagínense ustedes tomarse un refresco, fumarse un cigarrillo, para ese tiempo era muy habitual eso, con ese tipo y respirar inclusive era ya dificultoso. Por lo tanto, hay algo que estaba pasando con este diseño y que un poco es una muestra y una metáfora de lo que pasa también con la educación, desde mi punto de vista. Y obviamente que, si bien es cierto, era una innovación para ese tiempo interesante, el aislador generaba un impacto también, pero el impacto no era positivo, sino que más bien era un impacto negativo tanto en los usuarios, que eran las personas que estaban ahí, como también para el ámbito social. Y la innovación en general tiene que ver con una mejora en un sentido positivo, aunque de pronto igual puedo encontrar como ese ejemplo innovaciones que tienen un carácter demasiado técnico y muy poco empático. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de innovación? Estamos hablando de algo que genera impacto positivo, idealmente y esencialmente un impacto positivo y que transforma las cosas. Hoy día necesitamos innovar en las formas, por ejemplo, en las políticas públicas, innovar también en las formas de relación, las formas de organizarnos para los acontecimientos que hoy día estamos viviendo. Por ejemplo, esta guerra. Entonces, y la innovación está vinculada a una de las competencias y de las claves que Michael Fullan ya ha establecido como uno de los referentes más importantes a nivel mundial en el ámbito de la educación, al menos en la educación escolar y en el liderazgo en educación. Es esta una de las 6 competencias claves que hoy día necesitamos para poder resolver problemas simples, pero también problemas complejos. Y una de las metodologías que yo utilizo en mi ámbito de acción tiene que ver con el design thinking, que es una metodología que desarrolla y que fomenta la creatividad. Viene desde el ámbito del diseño, surge alrededor de los años 70, también ha sido profundizada por Tim Brown, que es un diseñador en la Universidad de Stanford, que también tiene una empresa. ¿Y cuál es la diferencia de esta forma de resolver los problemas ahora en el ámbito educativo? Diferente a lo anterior, a lo que ya hemos realizado o lo que hemos desarrollado permanentemente como el pensamiento lineal. Bueno, la diferencia fundamental es que está centrado en las personas y siempre resolviendo el problema de encaje, problema-solución. Muchas veces identificamos correctamente el problema, pero la solución no es adecuada para ese problema porque efectivamente no toma en cuenta a las personas, a los usuarios, a las personas que van a utilizar esta innovación, que puede ser un producto, que puede ser un proceso, que puede ser un servicio. Esta es una de las metodologías más potentes de innovación. Hoy día, en general, en el ámbito de la laboral, está siendo muy utilizada, especialmente en las startups, y es un proceso reflexivo, optimista, colaborativo y flexible. Aquello que quizá a lo mejor necesitamos en un nuevo modelo, una nueva forma de hacer educación. Es una manera diferente de ofrecer soluciones a problemas que hemos tratado de resolver durante mucho tiempo, pero que no hemos llegado a impactar. Y esta metodología tiene específicamente 5 pasos. El Design Thinking tiene 5 pasos. Los voy a pasar muy rápido a propósito del tiempo. Y aquí está un mapa conceptual rapidísimo de estos 5 pasos. El primer paso sería empatizar. El segundo paso sería definir, idear, prototipar y testear. Hay otros modelos que presentan otros pasos, pero en general este es como de la escuela natural o de la esencia del Design Thinking. El Design Thinking es un proceso creativo y este proceso debe ser impulsado y ser llevado a través de estos 5 pasos porque obviamente tiene una idea de poder finalmente seguir probando, seguir testeando una solución. El primer paso, el más importante desde mi punto de vista y el que hoy día nos está faltando, tanto en el ámbito educativo como también hoy día a propósito de lo que está ocurriendo a nivel mundial en las relaciones políticas y en las relaciones diplomáticas, bueno, el empatizar. ¿Y a qué nos referimos con empatizar?
estamos hablando de descubrir verdaderamente la necesidad que las personas que van a ser objeto, los usuarios, las personas que van a estar enfrentadas a nuestra solución, efectivamente tienen. Se trata de proponer una escucha activa, de poder distinguir efectivamente a partir de la escucha, a partir de conocer la opinión de nuestro usuario, en este caso de nuestros estudiantes, en el caso del ámbito universitario también de los estudiantes universitarios, para poder empatizar. Y este empatizar está referido a conocer bien cuál es el problema que les afecta en el entorno en el que se produce, cuáles son las necesidades que las personas tienen, efectivamente, eso requiere una escucha activa, y saber qué es lo que dice esta persona, lo que hace, lo que piensa o lo que siente. Si es un conjunto de personas como, por ejemplo, nuestros estudiantes, bueno, ¿qué es lo que dicen ellos respecto de lo que está ocurriendo, de la situación que están viviendo, lo que hacen para poder solucionarla, lo que están haciendo hoy día, lo que están pensando respecto de cómo están resultando esas soluciones y lo que están sintiendo respecto de tanto del problema que les está afectando como también de la forma en la que lo están solucionando? El segundo paso es definir, que es el paso, el problema donde lo aterriza. Albert Einstein decía que si tuviera una hora para resolver un problema o para poder responder o plantear una solución, utilizaría 55 minutos simplemente en formular las preguntas correctas para poder enfocar y poder definir correctamente el problema, y 5 minutos en proponer una solución. Entonces se trata un poco de darse el tiempo necesario para enfocar correctamente, para filtrar la información que vamos a recibir a partir de la escucha activa, identificar cuáles son los problemas y las soluciones, la solución clave, porque muchas veces un problema puede tener múltiples soluciones, pero la idea es identificar aquella solución clave que es, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, aquella solución, ¿cierto?, que efectivamente da respuesta al problema que se identificó en un primer momento. Se trata de construir un punto de vista, no mío, no del diseñador, de la persona que genera la solución, sino que un punto de vista en común con las personas que se ven afectadas, con las personas que están efectivamente afectadas por esta situación, los estudiantes. Preguntarle a los estudiantes, por ejemplo, cuál es su punto de vista respecto de nuestras clases, cómo se sienten, qué harían de distinto, etcétera. Que es un ejercicio que en general pareciera de sentido común, pero no necesariamente se realiza. En el paso número 3 tenemos idear, paso 1, empatizar, paso 2, definir, paso 3, idear. Y aquí, bueno, hay que generar la mayor y más amplia variedad de ideas posibles sin poner ningún cortapiso o sin evitar prejuicios, ¿cierto? Y desarrollar un pensamiento lo más expansivo posible. Esta es la etapa de la divergencia, del pensamiento lateral, de la creatividad propiamente tal. Aquí no hay que cortar o sesgar ninguna idea, porque por muy rara que parezca, puede ser parte de la solución al problema que estamos enfrentando. Un ejemplo de cómo poder definir correctamente las ideas que estamos generando. Desarrollamos un conjunto de ideas en esta etapa, en la fase 3 de idear, un conjunto de ideas, y cómo saber si efectivamente cuál de esas ideas que hemos generado es la más convergente, en este caso la que más pudiera llevarnos a tener un mayor impacto, un efecto en nuestra población y una factibilidad, es decir, que efectivamente el nivel de complejidad nos permita poder desarrollarla, es desarrollar una matriz de valoración. Y esto es muy habitual en los ámbitos empresariales, en donde uno puede buscar, ¿cierto?, cuáles son las soluciones que tienen el mayor impacto y que tienen la mayor factibilidad de implementación. Y para eso siempre, porque el Design Thinking como metodología tiene como base la colaboración. Siempre es importante preguntar, escuchar y colaborar en el desarrollo de esta solución. El cuarto paso, prototipar, generar un prototipo, vale decir, una muestra preliminar, un modelo rápido de la solución. ¿Cuál es el objetivo de generar un modelo rápido? Ayer el ingeniero Leonardo Montenegro mostraba un modelo rápido, que era un cartón en donde ellos podían, ¿cierto?, ir modelando dónde iban a ir los determinados lugares para poder generar una app, una aplicación, por ejemplo, para un teléfono celular. Bueno, ese es un prototipo, un modelo rápido para fallar temprano y para poder, ¿cierto?, optimizar el tiempo y los recursos, porque esta metodología, el Design Thinking, es una de las metodologías que nos permite enfocarnos rápidamente en el problema para poder tener soluciones a corto y mediano plazo, no tanto mirar en el largo plazo, a pesar de que sí podemos también utilizarlo como
metodología. Y la última, que es la vuelta de nuevo a nuestros usuarios, ¿cierto? Todo el proceso obviamente está presente en las personas que van a ser beneficiarias de esta solución, pero es muy importante que sean, ojalá, parte del diseño, de la generación de las ideas, del prototipado y también del testeado. ¿Y qué nos referimos con testear? Bueno, ir a probar con nuestro público objetivo, ¿cierto? Para recibir el feedback y entrar en general en un ciclo de mejora continua. Las clases en general no tienen muy poca posibilidad, ¿cierto?, de desarrollar este ciclo de mejora continua. No hay tiempo para reflexionar. Esta metodología nos obliga a escuchar, nos invita, voy a decirlo en positivo, nos invita a escuchar, ¿no? Al desarrollar nuestra solución, a escuchar a las personas que van a ser nuestros beneficiarios, los usuarios de nuestra solución, o de la solución que generemos y que desarrollemos en conjunto, para poder saber cuáles son efectivamente las cosas que hay que mejorar, porque en todo ámbito de nuestra existencia puede tener mejoras, somos perfectibles y las soluciones que como seres humanos también desarrollamos de igual forma son perfectibles de desarrollar, de mejorar. Y esto un poco está esencialmente enfocado en recibir mucho feedback, mucha retroalimentación respecto de cómo está siendo recibida esta solución, ¿cierto?, por las personas que efectivamente la necesitan. Se trata de probar, de aprender, de fallar temprano, como aparecía en la lámina anterior, de cambiar y de volver a cambiar para volver a testear y entrar en un ciclo que nos va a permitir ir mejorando continuamente lo que estamos haciendo como solución. Yo en lo personal lo he realizado y lo he utilizado en el ámbito educativo y créanme, es muy interesante porque conecta con nuestros estudiantes al involucrarnos en el primer paso, en empatizar, y hace una conexión emocional que nos permite luego, en los pasos siguientes, ¿cierto?, contar con la participación activa de nuestros estudiantes en el diseño, en el enfoque, ¿cierto?, en el definir correctamente el problema, en el idear, en el generar prototipos y en el, obviamente, testear y probar esta solución. Hay 3 atributos que cualquier solución desde el punto de vista del design thinking debe tener como base. Primero, que sea humanamente deseable, vale decir, esto efectivamente tiene que dar cuenta de lo que las personas necesitan, tiene que efectivamente resolver el problema el cual definió en una primera etapa, porque de lo contrario hay que volver a entrar en ese proceso, ¿cierto?, de mejora continua. También debe ser técnicamente factible de implementar, y esta factibilidad también está relacionada con si existen recursos, si existen esencialmente si efectivamente tenemos las competencias, las condiciones para poder implementar esta solución en el ámbito en el cual queremos intervenir. Y finalmente, que sea económicamente viable, vale decir que se cuente con los recursos de todo tipo, económicos, técnicos, tecnológicos, financieros, ¿cierto?, humanos, para poder implementarla en el lugar, ¿cierto?, en el cual hemos identificado el problema específico al cual hacía alusión en el punto número 2. Y aquí tenemos una muestra práctica de las 5 etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Ahí están, ¿cierto?, para poder mostrarla de una manera diferente o enfocada en el contexto del COVID. Tendríamos empatizar cómo mantener el distanciamiento, definir cómo quedarnos en casa, ¿cierto?, idear cómo generar, ¿cierto?, estas soluciones como las vacunas, los medicamentos, prototipar, generar, por ejemplo, en el caso del prototipado, algún tipo de fórmula o de mecanismo para no tocar el dispensador de alcohol gel, y por último, realizar un testeo de nuestra solución. El Design Thinking como metodología, estoy siendo muy rápido para poder aprovechar el tiempo, efectivamente puede abordar problemas simples, pero esencialmente está enfocado en los problemas más complejos. Y la idea es poder lograr un encaje problema-solución. Eso es muy importante porque eso va a dar cuenta de la empatía y de la posibilidad, ¿cierto?, de que esta capacidad de dar nuevas ideas y nuevos conceptos nos permita efectivamente dar una solución humana a una situación distinta a la que aparecía en la lámina al comenzar esta presentación.
Algunos ejemplos del design thinking como utilizado en este caso en el ámbito de la salud. Problema, ¿cómo saber cuándo un fármaco está caducado? Fácil, mirando la fecha de vencimiento. El problema que tenemos ahí, como también lo señaló en algún momento el ingeniero Leonardo Montenegro, es la usabilidad. Tenemos una dificultad porque en general las fechas de vencimiento son muy pequeñas, vienen como estampadas, por lo tanto no son tan legibles. Bueno, una forma de aplicar eso, el design thinking, a ese tipo de problemas simples es esta solución que se ideó, que se llama Banana Packing, que es inspirado en el aspecto de los plátanos. Los plátanos cuando empiezan ¿cierto? A descomponerse, a ponerse de mal, más, más envejecidos, empiezan a tomar un color café. Bueno, inspirado en eso, el paciente a través de este envase puede conocer si el fármaco ya está caducado a partir del color café, asociando en este caso al plátano. Un ejemplo práctico de cómo poder dar una solución a través de esta solución está desarrollada a través de una metodología del design thinking, además de otras metodologías ágiles. Otro problema es la devolución de libros. ¿Cómo conseguimos que los estudiantes deseen devolver los libros que solicitan en la universidad, por ejemplo, en una biblioteca? Bueno, una solución, una de las soluciones que podríamos diseñar desde el punto de vista del design thinking podría ser un match lector. Vale decir que la idea es que a mayor cantidad de libros devueltos se accede a mayor cantidad de match lectores, que pueden ser match lectores para videojuegos, para otros ámbitos de interés u otros hobbies, salir a la naturaleza, hacer trekking, etc. Por lo tanto, las posibilidades son infinitas. Aquí tenemos un problema complejo que perfectamente pudiera ser trabajado a través de esta metodología. Me recuerdo hace unos días atrás haber visto a una estudiante que diseñó aros con los envases, con los desechos de los test rápidos del COVID-19. Entonces, esto requiere mucha observación y mucho análisis reflexivo, requiere una divergencia al comenzar, voy a ver si que tengo una lámina al respecto de eso, y una convergencia finalmente. Entonces, para volver a la primera lámina, si ustedes la recuerdan, disculpen la rapidez, pero el tiempo apremia. Si ustedes recuerdan la primera lámina, la del casco, el aislador, ¿cuáles creen ustedes que serían los cascos de aislamiento en la actualidad? Ahí les pido a mis colegas que... Un poco de casco de aislamiento el celular. Sí, ya, por ejemplo, perfecto. Aquí la divergencia, vale, aquí no hay respuestas correctas, aquí hay muchas alternativas. Yo voy a mostrar una, gracias, doctor Carlos. Estamos en tiempo, no te preocupes, estamos en tiempo. Aquí tengo un ejemplo de un aislador del año 2022, una solución más cómoda después de casi 100 años de innovación. No sé si lo alcanzan a observar. Sí, claro. Ya, bueno, ahí tenemos los audífonos con cancelación de ruido, que te aíslan, que te permiten, ¿cierto?, conectarte con tu mundo interior. Fíjense que una de las cosas que me llamó la atención del casco aislador cuando se diseñó en el año 1925 es que el inventor, el físico en ese caso, dijo que una de las cosas que el casco no hacía era aislar el ruido interior, que era alrededor del 45% del ruido que en general, y eso tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos internamente de distraernos, de divagar, porque la mente humana le encanta eso, le encanta procrastinar, como decía también ayer uno de los maestros que tuve que exponer. Entonces, atención, porque esta invitación es un poco a mirar cómo toda esta metodología que parece extraña ha sido permanentemente utilizada por los diseñadores, por el mundo de la publicidad, y hoy día hay una invitación abierta, y yo la hago directamente, de poder incluirla en el ámbito educativo, porque créanme, funciona desde el punto de vista de el empatizar con nuestros estudiantes. Sé que muchos de mis colegas de Verano TIC lo hacen, preguntan, y también he visto en sus prácticas muchas soluciones que están vinculadas precisamente a la metodología Design Thinking. Por lo tanto, es una invitación. Aquí tengo un ejemplo de gráfico, porque yo soy muy visual, y quiero que ustedes también lo vean, que es un resumen gráfico de un diseñador de Daniel New, que tiene que, con un primer momento, esta es la metodología del Design Thinking, como en un primer momento se diverge, es decir, que muchas cosas, así como rayas, poder ir por muchos caminos, hacia asociaciones, relaciones que me pueden llevar
a la innovación efectivamente, que tengo que ir a testearla, tengo que probar si es realmente humanamente deseable y da cuenta del problema en el diagnóstico inicial. Entonces, me gusta esta imagen porque muestra en síntesis cómo el design thinking se puede observar desde el punto de vista gráfico, en un primer momento en el empatizar, en el definir, en el idear, y finalmente en el prototipar, que ya sería, estaríamos ahí en la línea que se tiende a normalizar, ¿cierto? Para llegar al testeo. Y podemos, en general, hacer el ciclo, es decir, nuevamente volver hacia el principio. Y esa es una de las, eh, de las grandes miradas, y si ustedes lo ven hoy día, también Dielmer lo planteó al momento de los posicionamientos web. Es muy importante mirar esto porque todo lo que hoy día al menos he escuchado durante la mañana está muy conectado específicamente con este tipo de formas de ver el mundo, como también lo mencionó mi amigo y colega Tiago respecto de la nueva ecología social. Todo esto está vinculado, no lo miremos desde el punto de vista aislado, sino que estamos hablando de una forma de entender el mundo distinta, que se vincula mucho más. Entonces, simplificando y resumiendo, el design thinking es una herramienta poderosa, es muy poderosa para resolver problemas. Yo podría dar miles de ejemplos desde el punto de vista de mi calidad docente y cómo en el aula lo he puesto en práctica para poder resolver problemas que parecían muy complejos. Siempre, y es muy importante, partiendo de las necesidades humanas, desde la empatía, se observa, se investiga, se idea, se crean prototipos, se testean las soluciones, pero siempre esas soluciones tienen que estar centradas en el ser humano. Déjenme mirar aquí para poder cerrar. Finalmente, decir que esto está vinculado directamente con el pensamiento divergente. Bueno, ¿y qué es el pensamiento divergente? Es el pensamiento que me lleva a, y esto es una metáfora, a pensar fuera de la caja. Un ejemplo de pensamiento divergente, simple, sencillo, una pregunta que podría llevarnos a poder desarrollar el pensamiento divergente: ¿cómo trasladar una sandía en una caja de fósforos? El pensamiento convergente nos va a decir, pero sandía es muy grande para trasladarla en una caja de fósforos. Es imposible, pero el pensamiento divergente nos puede llevar rápidamente a algún tipo de solución. Entonces, quiero agradecer la oportunidad, disculpen la rapidez, pero necesitaba mostrar que hoy día la guerra parece imposible, o detener la guerra parece imposible, pero siempre existen posibilidades. La invitación es como el camino es la paz, como decía por ahí un Gandhi. O sea, el camino es la paz. Tenemos que mirar eso y poder dar cuenta de una forma distinta de entender el mundo. Voy a dar también cuenta de dónde saqué estas imágenes que utilicé. Ahí tengo tres, a propósito de las recomendaciones diarias del doctor Carlos Bravo. Ahí tiene tres alternativas que alguna me parece que la he visto en sus recomendaciones, maestro. Las tres las tengo. Ya, ¿ves? Entonces, ahí tomé yo de sus recomendaciones diarias sus sugerencias, sus consejos. Gracias. Tú sabes que los japoneses, y hace unos años atrás, empezaron a lograr que las sandías sean cuadradas o rectangulares. Ah, bueno. Entonces, y azules. Y claro, lo que hicieron fue ponerla dentro de una caja de madera. Así es. Y es para que en los refrigeradores, cuando tú metes una sandía de ese tipo, se queda